en el marco de esta consideración platónica del que fuera su maestro, Sócrates, tiene que ver con que Sócrates representa la búsqueda afanosa de la verdad y la búsqueda afanosa de la verdad, momentito que tengo que admitir gente, y esa verdad se trata de una verdad de tipo universal, que esté exenta de los avatares, de las circunstancias epocales o coyunturales, una verdad universal se alza entonces como el modelo de la verdad y se distingue de una verdad de tipo relativa, ajustada a la conveniencia histórico-coyuntural que representa la verdad del sofista para Sócrates. Vale decir, estamos en presencia de lo que podemos entender como la tensión entre Sócrates y la sofística, para entender que representan distintos modelos de instalación filosófica y, a su vez, distintos modelos del tipo de verdad que se busca. Los sofistas, entonces, tenemos necesariamente que pasar muy brevemente por los sofistas para entenderlos como los primeros maestros de filosofía en el marco de una sociedad muy fuertemente politizada, como es la Grecia del siglo V, la Atenas del siglo V, donde la palabra constituye la herramienta fundamental del ejercicio político, donde la palabra constituye una herramienta de poder, la llave de mando y autoridad de todos los asuntos del Estado, como alude Bernal para hablar de la palabra, y entonces estos maestros, estos primeros maestros de filosofía, imparten lecciones pagas
pagas por un público que demanda precisamente ese servicio, que demanda esa forma de enseñanza que constituye un verdadero servicio, porque son también los primeros maestros de retórica, esto es, del modo de saber expresarse en la asamblea frente a un auditorio. Por lo tanto, la verdad dentro del campo sofístico constituye para Sócrates una verdad de tipo relativa, de una verdad en perspectiva precisamente a lo que representa la coyuntura epocal. La verdad en esta línea se adecua a las necesidades del orador en vistas del auditorio. Sócrates se opone a ambas cuestiones, esto es, al modo de instalación de los sofistas, al modo de instalación filosófica y al tipo de verdad que circula en la polis. En realidad, Sócrates considera una pseudo verdad a esa verdad relativa donde el adjetivo pseudes significa aparente, significa engañoso, significa, esto es fuerte y da exactamente en el núcleo de lo que estoy explicando, es aquello que pretende usurpar el lugar de la verdad, aquello que trata de pasar por verdadero cuando en realidad no lo es meramente una posición relativa. De la misma manera, el sofista, que será el gran enemigo de Platón en lo que se refiere al modelo de instalación filosófica, representa una pseudofilosofía, una filosofía engañosa, porque no se conoce en realidad lo que la filosofía permite conocer. Hasta aquí, entonces, el contexto histórico dominado por esos dos elementos, por esos dos hitos históricos, para pensar siempre, absolutamente siempre, la relación entre filosofía e historia, para entender en qué medida la filosofía y la filosofía platónica no se escapa de esto que estoy diciendo. La filosofía es una respuesta al tiempo histórico y en esta línea de solidaridad entre filosofía e historia, quiero pensar la política como el motor
de la filosofía platónica, de la filosofía de Platón, sobre todo del primer Platón y del Platón de la juventud y del Platón de la madurez, donde hay una fuerte preocupación ético-política, de modo tal que voy a pensar en tres dimensiones de Platón: un Platón ético, un Platón político y un Platón pedagogo, que terminaría el cuadro con un Platón que no voy a dar porque he elegido otra vertiente más antropológico-política para entrar a Platón, que sería el Platón metafísico. Voy a empezar entonces por el Platón ético, pero voy a empezar en realidad por lo que representa la preocupación platónica, que es la administración del Estado, de la ciudad. Ya he deslizado que Platón nace sobre la propia decadencia del siglo V, sobre la finalización del siglo V, y en ese sentido podemos hablar o recuperamos la idea de la enfermedad de la polis. Por lo tanto, su preocupación es la de la administración del Estado, que equivale a decir la administración del asunto público. Esto es la administración del bien común, porque la polis representa precisamente ese bien común, ese bien de los politai, de los ciudadanos. Voy a tomar entonces un texto emblemático para explicar Platón, que va a ser la carta séptima y algo de República, como los textos emblemáticos, paradigmáticos de la preocupación política, que conlleva necesariamente la inquietud ética. ¿Por qué? Porque en realidad debemos pensar la solidaridad entre ética y política. Vamos entonces, voy a proponer un juego filológico, esto es, un trabajo sobre los propios términos griegos para ver estas tres inquietudes de Platón. El Platón ético tiene que ver con esa dimensión del ethos que hoy mismo referí en tanto forma de vida, y la preocupación o la inquietud
ética deviene en la inquietud por la constitución del sujeto ético, político, estético. Ese será el mejor ciudadano y ese será, en última instancia, el que aspire a gobernar la polis. Ético, precisamente porque su vida está transida o atravesada por la sofrosine, algo que hoy mismo expliqué como valor dominante. En ese sentido, es la prudencia lo que marca la vida del gobernante y por eso en República Platón dice que al mejor de los guardianes, aquel que sea quien aspire al gobierno de la polis, habrá que examinar al gobernante en los placeres, los trabajos y los peligros. Esto aparece precisamente en el libro sexto de República, para ver en qué sentido esa marca ética atraviesa la vida privada y la vida pública a punto tal de que no hay distancia ni fractura entre la vida privada y la vida pública. Es un continuum, una continuidad ética y el modo de comportarse en la esfera privada es isonómico del modo de comportarse en la esfera pública. Debe haber justicia tanto en el individuo como en la ciudad. Es más, para que exista justicia en la ciudad, debe haber justicia en el individuo. Digamos que hombre y polis representan estructuras, vuelvo a usar la palabra, isomórficas. Esto significa de igual forma. ¿Por qué la constitución de un sujeto político? Porque está buscando Platón el gobernante de la polis, el pretendiente, voy a pensarlo en términos contemporáneos, voy a pensarlo desde Deleuze, desde un autor que se llama Deleuze y habla
precisamente del pretendiente, casi desde una dimensión amorosa o erótica, de pensar en el pretendiente de la ciudad para gobernarla. De allí que el propio Deleuze, un autor que se escribe así, cuya influencia es contemporáneamente muy fuerte, Deleuze sostiene que la polis, la ciudad, es el medio de producción de la filosofía. Esto quiere decir que la filosofía como saber es un invento de la ciudad. Se cocina en esa cocina gigantesca y compleja que es la polis, la ciudad-estado. Esto a modo, por otra parte, de que a ninguno se le ocurra pensar en la idea de la filosofía como un milagro. La filosofía es un producto político. La filosofía es una emergencia política de las condiciones que posibilita la ciudad, la polis. Buscar, cuidado con lo que viene, un gobernante que administre los asuntos públicos es también buscar un médico, un iatrós que cure a la ciudad de su enfermedad, y sabemos que esa enfermedad es la injusticia. Con lo cual se abre una nueva solidaridad entre filosofía y medicina a partir de la metáfora médica de la que he hablado. Para ello, indudablemente, el que gobierne la ciudad deberá cumplir algunas condiciones que en un rato veremos, o la próxima, no sé, no importa, veremos. Finalmente, un sujeto estético, un sujeto ético, un sujeto político y un sujeto estético. Y este término que a nosotros nos evoca otras cuestiones, porque solemos entender por estética contemporáneamente otras dimensiones, un sujeto estético porque modela su vida como una obra de arte, tal como modelara su vida en calidad de tecnites de artesano Sócrates, el que modela como un artista una vida conforme a los máximos valores de lo bello, de lo bueno y de lo justo. Veamos entonces, nos queda una palabra de eso de ese concepto de matriz Foucaultiana que yo traje. Y esa palabra es constitución del sujeto. Esto significa el trabajo
del sujeto sobre sí mismo para devenir un cierto tipo de sujeto. Hay entonces un laburo, una asquesis. Este término griego quiere decir ejercitación, práctica sobre uno mismo para devenir sujeto moral. Esto es, un sujeto responsable de sus propios actos. Esta constitución del sujeto ético, político, estético, este atajo que he elegido de una lectura contemporánea de Platón, tiene que ver con el retorno de Michel Foucault a los griegos en un texto que es la historia de la sexualidad, puntualmente el tomo 2, que se llama El uso de los placeres, donde Foucault retorna a los griegos puntualmente a este escenario socrático-platónico para ver cómo se construye, se constituye a sí mismo un sujeto de las características de las que estoy hablando. Hablamos entonces de un sujeto ético, de un sujeto político y de un sujeto estético. Y vamos a ver ahora esa carta séptima, cómo en esa carta séptima que Platón escribe a los amigos y parientes de Dión de Siracusa, que corresponde a una experiencia juvenil de Platón de haber abandonado Atenas por primera y única vez en su vida para formar a un gobernante en conformidad precisamente con las ideas que sostenía. Digamos que en esa carta séptima, Platón expresa la experiencia frustrada de su viaje. Momentito que me avisa que se termina el tiempo y entonces no puedo seguir escribiendo. De su viaje a la Magna Grecia, ahora explico qué es, para educar a Dión de Siracusa. La Magna Grecia es el actual territorio del sur de Italia, Sicilia y sus alrededores, Siracusa, que existe como ciudad y donde quedan, por otra parte, restos de lo que fuera la colonización griega en la Magna Grecia, la experiencia resulta un fracaso y Platón regresa a Atenas, nunca más decide poner los pies en el barro para pensarlo contemporáneamente y pensar en el juego político.
pero sí hay en él, en el impulso juvenil, un primer intento de hacer política, no de pensar teóricamente la politeia, pero le va mal, entonces regresa a Atenas y funda la academia y se dedica entonces a pensar teóricamente la ciudad ideal. El producto de esa especulación teórica en torno a lo que debe ser la conducción política es precisamente el diálogo república. Ahora bien, si nos instalamos en la Carta Séptima, que es el texto que van a encontrar colgado, por otra parte, en sus materiales, podemos dividir el texto en 3 momentos. A, un diagnóstico de la situación, un diagnóstico de la situación. B, el papel de la filosofía a partir de ese diagnóstico de la situación. Y C, la apuesta política más firme, más fuerte de Platón, que es la idea del filósofo gobernante. Bien, vamos entonces a ir punto por punto a ver qué tenemos en cada uno. En el diagnóstico de la situación, Platón, un momentito que me estoy equivocando, Platón alude al resquebrajamiento de la ciudad o de la polis, tal como he anunciado en varios momentos del encuentro, una disolución de la misma y da algunos elementos por los cuales él entiende la crisis de la ciudad. Una crisis de la ciudad que es al mismo tiempo kairos, ahora explico, kairos de una extraordinaria reforma que es la que Platón está imaginando. Crisis más allá del campo etimológico que le conocemos, quiere decir decisión, elección, discernimiento. Y kairos, que es la otra palabra que puse, es oportunidad, momento, oportuno, ocasión favorable. Por lo tanto, la crisis en la que se ve sumergida la ciudad es al mismo tiempo la ocasión de lo nuevo, de la novedad, de que surja algo distinto. Esto es, por otra parte, una enseñanza no solo política, sino existencial. Los momentos de crisis son los momentos de elección, de discernimiento, las
ocasiones favorables para reinventarse subjetivamente. Lo que va a decir Platón es que ese resquebrajamiento de la polis tiene que ver con que la polis ya no se rige por las viejas costumbres, no muy, por las viejas costumbres. Y otra cuestión que nombra es que la ciudad se ve arrastrada, esa es la traducción del término platónico, la ciudad. Bueno, Carlos, perfecto, querido, hasta el lunes que viene. De nada. La ciudad se ve arrastrada por toda clase de corrientes. En segundo lugar, y en tercer lugar, lo que expresa en la carta séptima es que el número de las leyes ha crecido extraordinariamente y Platón lo ve como un aspecto negativo. Bien, Platón está pensando en una ciudad arrastrada por distintas corrientes y creo que se está refiriendo al relativismo de los sofistas, cuya cruzada en contra de la sofística ha heredado de Sócrates. En segundo lugar, cuando habla, o en tercer lugar, porque lo he puesto en tercer lugar, cuando habla del número de las leyes, es un palo para la democracia. Para lo que representó, chicos, nos quedamos sin pantalla. Salgo y vuelvo a entrar.